Gloria a Dios. Dios les bendiga poderosamente. Aquí estamos nuevamente. Dios, por la misericordia del Señor Jesucristo, tuvimos un inconveniente, pero aquí estamos. Tuvimos un pequeño inconveniente, hermanos, pero gloria a Dios. Dios sigue siendo nuestro Dios. Y aquí estamos agradecidos con el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 3 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Pedimos disculpas a los hermanos en Facebook, el inconveniente que tuvimos ahorita, pero Dios sigue siendo Dios. Les decía a mi familia que nuestra mascota siempre ha estado con nosotros desde Puerto Armuelles, Bocas del Toro, ahora está acá en Azuero, y él, cuando nos ve en acción de llevar un culto, hermanos, es el primero en estar. Y se manifestó ahorita, pero gloria a Dios por eso. Gracias por entendernos a todos los que se están conectando. Gloria a Dios a los hermanos en Facebook en vivo. Gloria a Dios a los hermanos en YouTube, en el canal de Torrefuerte de París. Mil bendiciones a todos los que se logran conectar. Estábamos hablando que la semana pasada el viernes pasado, estuvimos hablando sobre la columna de nube de día y la columna de fuego por la noche. Pero en esta tarde y a la hora que le llegue el culto a usted, estamos tocando el tema acerca sobre las tres declaraciones. Cuando el pueblo se ve en aprietos, las tres declaraciones que el líder Moisés, a través de Dios y una declaración de su Espíritu Santo, les deja saber al pueblo en momentos difíciles. En momentos difíciles. Tres grandes declaraciones para ir por la tierra prometida. Versículo 13 del capítulo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hace hoy con nosotros. Interesante, cuando este pueblo sale con mano poderosa de Egipto, sale rumbo a la tierra prometida y sale bajo la mano poderosa de Dios. Llega el momento crucial que están entre el ejército del faraón y delante tienen al mar, a los costados tienen las montañas. Y cuando el pueblo está en esta situación difícil, la Biblia declara que el pueblo entra en una situación de temor. Y por eso Moisés les dice: no temáis. Si quisiera hablar sobre esta palabra unos minutos, permítame por favor tratar de transmitir acerca de esta palabra temor. Es una palabra que todos nosotros conocemos. Es una palabra que todos nosotros algún momento de nuestra vida hemos atravesado. En algún momento de nuestra vida hemos sentido temor por las diferentes situaciones que se nos han venido a nosotros encima. El temor es parte de los sentimientos que están en el alma por parte del hombre. Y el temor fue una de las primeras manifestaciones que el pueblo de Israel confrontó cuando miraba enfrente el mar, a los costados las montañas, y atrás miraba al pueblo de Egipto y a todo su ejército y el faraón. Quisiera hacerle mención de algunas versiones diferentes a las que tenemos acerca de estos versículos. La traducción mesiánica dice: peleará la batalla por ustedes, solo cálmense y estén tranquilos. La versión internacional dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. La versión de las Américas dice: el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados. Y la versión Dios habla hoy dice: ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. La traducción viviente dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos.
para poder comprender y entender algunos otros misterios acerca de esta gran revelación. Estamos en Éxodo capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. ¿Qué hace el temor hoy en nuestras vidas? ¿Qué provoca el temor hoy en la vida de todo creyente? ¿Qué resultados positivos o negativos trae esta palabra temor? Como dije anteriormente, el temor son situaciones o circunstancias que todo ser humano algún día tendrá que enfrentar. Tres cosas que hacía el temor, tres cosas que provocaba el temor, tres cosas que el temor hacía sobre el pueblo cuando el pueblo iba saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Número uno, el temor nos mueve de nuestra posición. La posición de Israel durante 400 años, 30, más o menos 400 a 430, había sido una posición de esclavitud. La posición de Israel había sido una posición de esclavos. La posición de Israel era una posición totalmente muy paupérrima. No podían decidir por ellos mismos. No podían tomar decisiones por ellos mismos. Eran esclavos y pareciera que se hubiesen acostumbrado. Pero Dios tenía una nueva posición para ellos. El temor los hacía moverse de la posición que Dios les quería dar. La posición de libertad. La posición de ser un pueblo libre, lejos de la esclavitud. Efesios capítulo 4, 14 y 16 dice: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere Dios? Que nuestra posición sea defendida. Y el temor provoca desestabilización en cuanto a la posición que Dios nos ha dado hoy como iglesias. ¿Qué provoca el temor? Provoca movimientos en la manera de pensar. Provoca movimientos aún en nuestra fe. ¿Qué provoca el temor en la vida del creyente? Que se mueva de un lugar para otro. Inestabilidad espiritual. Falta de fundamento. A la hora de cualquier viento, dice la Biblia en el libro de Efesios, que aún podemos ser movidos de nuestra conciencia, nuestra fe, en cuanto a la sana doctrina de la palabra. Porque el temor sobre el pueblo puede mover nuestra posición. ¿Cuál era la posición de Israel? Esclavos. ¿Cuál era la nueva posición que Dios les quería dar? Ser un pueblo libres. Cuando hay temores, hermanos, amigos, cuando hay temores, cuando hay angustias, cuando nos llenamos de miedo, de pavores, puede que nuestra posición original sea removida. Y Dios quiere que nuestra posición se mantenga sobre cualquier situación que estemos atravesando. ¿Cuál es la posición de la iglesia hoy? La posición de la iglesia debe ser la posición que Cristo dijo, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Cada vez que somos movidos de nuestra posición, corremos el peligro de no lograr nuevas metas y alcanzar las nuevas visiones que Dios tiene para con su pueblo. Cuando el pueblo se detiene por temor, el pueblo puede perder lo que Dios ha estado prometiendo durante muchos tiempos. Dios ha estado prometiendo muchas cosas, pero que hoy la iglesia esté en el lugar indicado, en el momento correcto, y que no sea movida por las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. El temor nos puede mover de la dirección correcta, sacarnos de la posición en donde Dios nos tiene. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Son los lugares, la posición muy importante. La posición de Israel era la posición
donde tenía que permanecer. Era la posición para empezar a ver la mano de Dios a favor de ellos. Cuando ellos, por temor, hubieran perdido la posición, ellos no tendrían la capacidad de ver a Dios trabajando a favor de ellos. Es muy importante mantener la posición hoy. Y una de las posiciones de la iglesia es la oración. La iglesia debe mantener la posición de oración. La iglesia no debe perder su posición por la situación que atraviesa el mundo entero hoy. La iglesia debe permanecer con sus manos levantadas. Esa es la posición que Dios quiere. La iglesia debe mantenerse en lectura de la palabra de Dios. Esa es la posición. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto y el enemigo vino para tentarlo, Jesucristo se mantuvo en la posición que el Padre lo había dejado. A través de la palabra pudo resistir y salir en victoria. La posición es muy importante. ¿Cuál es la posición que Dios te ha dejado hoy? A ti, en tu casa, como líder, como diácono, como la cabeza del hogar. ¿Cuál es la posición que estás jugando hoy día? ¿Cuál es la posición que has adquirido hoy día? ¿Cuál es la posición que Dios te ha dejado hoy? No permitas que por el temor tu posición sea desplazada. Quédate en el lugar donde estás, creyéndole y confiando a Dios que Él tiene toda esperanza, Él tiene toda la respuesta y en Él estamos escondidos. Él nos lleva a lo más reservado de su morada y ahí nadie nos podrá dañar. Quedémonos en la posición que Dios nos quiere, aunque veamos al ejército del faraón atrás y al mar adelante. Estamos por ver la gran mano de Dios a favor de toda la humanidad. Estamos por ver al Dios de la columna de fuego y la columna de nube. Estamos por ver al Dios que a través de Moisés le dijo al pueblo: no tengan temor. El temor paraliza. El temor te imposibilita. El temor te aparta. Pero Dios, que va delante como iba delante de su pueblo Israel, hoy Dios camina delante de su pueblo y por eso no debemos tener temor. Porque el Dios que va adelante también es el Dios que va en nuestra retaguardia, cuidando las partes más débiles de su pueblo. Es el Dios que también va a mi derecha y va a mi izquierda. Y dice la palabra que aunque cayeren 1000 y 10,000, a mi diestra o a mi siniestra no llegará, porque Jehová tendrá cuidado de nosotros. El temor provoca o puede provocar que nuestra posición sea removida. ¿Cuál es la posición entonces que debemos tener en medio de toda esta crisis? Debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. El temor no solamente nos mueve nuestra posición original, el temor provoca dudas. El temor también produce dudas. ¿Dudas de qué? Éxodo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y qué interesante, porque habían visto cómo Dios los había sacado con mano poderosa, pero ahora el ejército del faraón se acerca y el mar está delante, y ahora el temor provoca en ellos dudas a tal magnitud que muchos de ellos le dijeron a Moisés: ¿por qué? ¿Te acuerdas que hablamos allá en Egipto? Le dijeron en el versículo 12, capítulo 14. Le dijeron a Moisés aquí, así: ¿no es esto lo que habíamos hablado en Egipto? Parece que desde Egipto ya ellos tenían sus dudas acerca de que Dios cumpliría su palabra y su promesa. Ellos le dijeron en pleno momento, el mar delante, las montañas a un costado y el faraón y todo su ejército. Y ellos ya le recordaron a Moisés y le dijeron: nosotros hablamos de esto en Egipto. Nosotros hablamos de esto en Egipto y te dijimos a ti: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tuvieron duda, habían salido con mano poderosa, pero ahora que están delante del mar y atrás está el gran faraón con todo su ejército, ahora el pueblo tiene dudas. Tiene dudas.
Ellos tuvieron duda y la duda los hacía pensar en retroceder. La duda tiene características no muy buenas y una de ellas es que la duda te hace sentir en la necesidad de volverte atrás. Hermanos, no es tiempo para volver atrás. No es tiempo de tener dudas, es tiempo de ver al invisible, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de esperar en Dios la respuesta, es tiempo, Dios está a punto de hacer algo sobrenatural. De la misma manera que los había sacado con mano poderosa a través de las plagas en Egipto, ahora Dios estaba planeando algo sorprendente, sobrenatural, abrir un mar. Nunca antes, ni ahora, y seguramente nunca lo volvamos a ver en la tierra, puesto que todas estas señales que Dios hace con Moisés e Israel en el desierto fueron exclusividad de aquella generación y de aquel liderazgo. Ahora Dios estaba a punto de hacer algo fuera de serie. Dios está a punto de hacer algo sobrenatural sobre esta tierra, pero el temor puede ocasionar duda. Y la duda nos puede detener en medio de la avanzada del pueblo. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero el que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a las ondas del mar o a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de aquí para allá. ¿Qué significa esto? Que la duda no es otra cosa sino la inestabilidad del hombre. Depende de lo que oye y de lo que ve, mas no depende de la fe. La duda no tiene cimiento propio. La duda se alimenta de todo lo que oye. ¿Y cuántas cosas no estamos oyendo hoy? ¿Cuántas cosas no estamos viendo hoy? ¿Cuántas cosas no estamos experimentando hoy? Y la duda se ha convertido, hermanos, en una situación tan difícil que nos impide a nosotros establecernos firmes en este camino el día de hoy. La duda nos imposibilita para fortalecernos y cimentarnos en la fe de Cristo Jesús. Pero ¿qué otra cosa también permitía el temor? Ya hablamos que el temor nos puede mover de nuestra posición, el temor nos llena de dudas, pero también el temor nos separa de la promesa. Dios, ¿qué le había dicho a Moisés para que le dijera al pueblo? Tengo una tierra prometida para ustedes. Dios es un Dios de promesas, hermanos. Dios te ha prometido muchas cosas. La Biblia está llena de promesas. Una de ellas es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia es un libro lleno de promesas dadas por un Dios que las cumple al pie de la palabra. Pero el temor también podía invadir al pueblo y lo separaba de la promesa, lo distanciaba de la promesa, lo aislaba de la promesa. Quedarse en Egipto les imposibilitaba a obtener la promesa. Hay cosas que Dios nos ha prometido que no están por lo general en el lugar donde a veces nos sentimos cómodos. A veces las promesas de Dios están en todo un desafío. Vayan al desierto, que dentro de ese desierto yo tengo algo especial para ustedes. Pero todavía habemos quienes nos gusta vivir en Egipto, porque Egipto te proporciona todo lo que necesitas, pero nos mantiene esclavos. Y Dios, que quiere darnos la libertad a través de Jesucristo, su Hijo. El temor nos puede llevar a nosotros a ser separados de la promesa, a separarnos cada día de la promesa. ¿En Egipto estaba la promesa? No. La promesa estaba saliendo de Egipto. Ir por ella. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice el apóstol, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro de espada. Por lo cual estoy seguro, el versículo 38, de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar de la promesa del amor de Dios. No hay nada. No hay nada que nos pueda distanciar de las cosas que Dios nos quiere dar por medio de sus promesas. Pero el temor no solamente nos mueve de nuestra posición. El temor no solamente ocasiona dudas. El temor también nos puede separar de la promesa. Mucha gente de los que salieron querían volver. Se encontraban, sentían que estaban más seguros al volver que al empezar el éxodo, la salida por el desierto, hasta encontrar lo prometido por Dios. ¿Qué cosas nos puede a nosotros estar separando de lo que Dios nos ha prometido? Tenemos que tener cuidado porque lo que Dios nos ha prometido, Dios quiere cumplirlo. Dios quiere cumplir lo prometido, lo que Él ha establecido como promesa. Dios también quiere cumplirlo en la vida de cada uno de nosotros. Pero el temor nos puede separar de la promesa. 3 cosas que representaban el tener temor. Número 1, nos mueve de nuestra posición en donde Dios nos tiene. 2, ocasiona dudas. Y 3, nos separa de lo que Dios nos ha prometido. Pero también había otra palabrita que también está en Éxodo 14, versículo 13. Dijo: estad firmes. Esta es una declaración muy poderosa. Estad firmes. ¿Y qué es firmes? Firmes, en su traducción, habla de estabilidad, estable. Algo que no se mueve, algo que no vacila, que no se deja dominar ni abatir. Vuelvo a repetir. Firmes es está estable, algo que no se mueve, no vacila, que no se deja dominar ni abatir. Firmes tiene que ver con una palabra que es constantes. Efesios capítulo 6 versículo 13 dice: por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y quiero recalcar 2 palabras de este versículo. La primera es resistir. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Resistir viene del griego antistenai. Pero también quiero resaltar la palabra firmes, que viene de la palabra stenai. Estos 2 verbos, resistir y firmeza. El verbo resistir y la palabra firmes. Tanto resistir como firmes se conjugan en una sola palabra original del griego koinet, que sale iktemi, que significa estar parado. Istemi, que significa estar parado, fuertemente sostenido por los 2 pies. La palabra firmeza significaba que el pueblo de Israel no estaba parado. No hablo del literal físicamente. No estaban parados, firmes, confiando en Dios. Las dudas, la gran prueba los llevó a ellos a estar inestables. No tenían estabilidad. Se movían, vacilaban y se dejaban dominar y abatir por las condiciones que estaban atravesando en ese momento. Es importante, quisiera volver a repetir esto, porque el apóstol a los Efesios dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Escuche, viene del griego antistinai, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, stenai. Y estas 2 palabras se conjugan del griego koinet, que viene del
temí, que significa estar parado, fuertemente sostenido por los dos pies. ¿Y sabe de qué habla esto? Habla de la valentía de un soldado frente a la batalla, cuando están bien plantados para estar en la guerra. Hay soldados que antes de ir a la batalla ya murieron, sin pelear. Y esto está hablando de la valentía que tiene un hombre. Esta palabra firmeza está hablando de la valentía. Está hablando de la dependencia completa a Dios. Está hablando de que está confiado, está parado sobre la roca que es Cristo, que no importa lo que esté sucediendo, está confiando plenamente en lo que la palabra de Dios ha establecido. Ha puesto su confianza completamente en Dios, y como un soldado firme, fuerte para ir a la batalla, que no se amedrenta. La palabra firmeza tiene que ver con ese acto de valentía de un soldado plenamente en medio de la batalla. Cuando está bien plantado, sabe que depende totalmente de Dios. Y el pueblo de Israel había perdido esta firmeza. Por eso Dios a través de Moisés le dice: no solamente tienen temor, dile que estén firmes. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 10 dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Firmes. ¿Cómo debe estar firme la iglesia? La iglesia debe estar firme en su propio espíritu, porque de aquí dependerá las demás firmezas que pueda tener el creyente o la iglesia. ¿Cómo así? Firmes en mi propio espíritu. ¿Puedo permanecer erguido? ¿Sabe qué es erguido? Algo más o menos así. Eso significa confianza. Sí, eso significa confianza. Firmes en mi propio espíritu significa resistir largamente. Eso significa perseverancia. En tiempos como este necesitamos firmezas en confianza. Necesitamos resistir largamente, porque eso trae perseverancia. Resistir a un nivel, número uno, que le vamos a creer a Dios. Sí, vamos a creer lo que dice su palabra. Vamos a estar seguros de lo que la Biblia dice es verdad. Porque déjeme decirle algo: muchas veces leemos la Biblia, pero no creemos a la palabra. Y todo esto es parte de la firmeza. La firmeza me va a llevar a mí a un nivel de resistencia que, uno, le voy a creer a Dios, y dos, voy a saber quién es Dios. ¿Y sabes cómo se conoce a Dios? A Dios se le conoce en el momento más difícil de nuestra vida. Me encanta porque después que ellos cruzan el mar y María canta, María hace una declaración y dice: varón de guerra, ese es Jehová. Ellos no habían conocido al varón de guerra. Ellos no sabían quién era. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En el cántico de Moisés y de María. ¿Cómo conoces a Dios hoy? Hoy se va a hacer, hoy el mundo sabrá quién es Dios. Jehová es nuestro sanador. Jehová Rafa es nuestro sanador. En Él debemos poner nuestra confianza. Firmes en mi espíritu es permanecer erguido, confiando. Firmes en el espíritu es resistir largamente, perseverar. Resistir a un nivel, uno, que le voy a creer a Dios, y dos, voy a saber quién es Dios. ¿Recuerdas la historia al final del libro de Job? Después de un examen al cual Job no pudo responder ninguna pregunta, Job hace una declaración y dice: de oídas te había oído. Y hay mucha gente que hoy de oídas conoce a Dios, pero nunca han tenido una relación con Dios. No le conocen, han escuchado de Él, han oído de Él, pero nunca han tenido una relación personal con Él.
firmes en nuestro propio espíritu, saber que se puede confiar en que Él es quien dice ser que es. ¿Quién es Él? Él es quien dice ser quién es. ¿Y quién es Él? Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y en mi firmeza de espíritu, yo estoy seguro de algo. Él es quien dice ser quien es. Él no es una leyenda. Él no es un mito. Él no es una cábala. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es el único unigénito Hijo de Dios. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz del linaje de David. Él es el Hijo de Dios. Su nombre, admirable, dijo el profeta, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro consolador. Él es el Dios altísimo. Él es Shalom, Él es la paz. Él es Jehová. Jehová nuestra justicia es. Él es el anciano de días. Juan lo mira con los ojos como llama de fuego. Juan dice de Él que su hablar como el estruendo de muchas aguas. Firmeza en el espíritu no es otra cosa sino que estar seguro que Él es quien dice ser. Él es Dios. Aleluya. Él es nuestra provisión. Él es Jehová Jireh. Él fue el que se movió en el principio. Recuerda, su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Él fue el que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Él es el soberano y justo Dios. Él está sentado a la derecha de su Padre, intercediendo por nosotros. Él camina sobre las nubes. Él recoge las nubes como el polvo. El mar y las aguas están en el hueco de su mano. Él conoce a cada estrella por su nombre. Aleluya, Él es nuestro Dios. Conocer y confiar que Él es quien dice ser es tener firmeza en nuestro propio espíritu, en que Él hará lo que Él ha dicho que Él hará. Eso es firmeza en el espíritu. Que creas quien Él dice ser y que creas que Él hará lo que Él ha dicho que Él va a hacer. ¿Y qué va a hacer Dios en este tiempo? Dios está dándole vuelta a este mundo. Dios está tocando a los continentes. Dios está hablándole a todas las razas y a todos los credos religiosos. Dios está sacudiendo la inteligencia y la sabiduría humana. Dios está demostrando que Él es Dios y que separados de Él nada podemos hacer. Dios sigue sentado en su trono. El hombre se estremece y tiene miedo, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está en medio del que confía en Él. Manada pequeña, no tengan temor. Jehová vuestro Dios viene en vuestro auxilio. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque los montes se estremezcan y el mar se salga, nuestra confianza estará puesta siempre en Dios. El que tiene firmeza en el espíritu camina por fe y no por vista. Eso es estar firmes. Los egipcios que estaban detrás del pueblo de Israel, ¿qué miraba el pueblo de Israel? Lo que miraban sus vistas. ¿Qué miraba el líder? ¿Qué miraba Dios? El que tiene firmeza en el espíritu no se deja guiar por lo que sus ojos naturales ven. El que tiene firmeza en el espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. Aquí en este camino se camina, valga la redundancia, se camina por fe. Hermanos, no es por vista. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí se camina por fe. El que tiene firmeza en el espíritu anda por fe y no por vista. El que tiene firmeza en el espíritu habla la palabra de Dios, confiesa la palabra de Dios. El que tiene firmeza en el espíritu
tiene un contacto con esta palabra, la palabra le enriquece, la palabra le fortalece, la palabra lo llena de fortaleza, la palabra te hace sabio porque eres sencillo, la palabra es como lumbrera en medio de tu caminar, la palabra es lo más poderoso de Dios. Se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. El que tiene fortaleza en el espíritu habla la palabra de Dios y cambia las situaciones. Cambia la situación en su casa. Hable la palabra de Dios. No hablo de ser el positivo, hablo de creerle a Dios porque sabes quién es Él. Esto es estar firme en el espíritu. Sabes que cuando pronuncias la palabra, los demonios tiemblan y se estremecen a la palabra de Dios. Tú puedes hablar 1000 palabras tuyas y no harás ningún efecto, pero cuando tú hablas una sola palabra que salga de la palabra de Dios, tú haces estremecer hasta el infierno y los demonios tendrán que respetarte porque en tu boca está la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que ocasiona cambios. En el caos original, Dios vino con su palabra ordenando las cosas y las cosas se ordenaron. Dios dijo a la tierra: produzca hierba verde y semilla, y le dijo a las aguas: produzcan aves aladas. Y cuando Dios dijo: hágase la luz, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que hará lo que tenga que hacer y no volverá vacía. Puedes levantarte en medio de esta situación y como tu espíritu está firme en Dios, puedes levantarte y pronunciar la palabra. ¿Y qué es pronunciar la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué voy a atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos para destruirme, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se ha levantado guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar e inquirir en su presencia. Bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Cuando tú tienes firmeza en el espíritu, tú hablas la palabra de Dios y no hablas el lenguaje del hombre. Ahorita el hombre todo lo que habla es destrucción. El hombre todo lo que habla es muerte. El hombre todo lo que habla es enfermedad. El hombre tiene un solo lenguaje ahorita universal, y ya tú sabes cuál es. Pero el hombre que tiene firmeza en su espíritu dice: Jehová me responderá en el día del mal. El Dios de Jacob me guardará y me librará el día de la prueba. Y como dijo Juan en el Apocalipsis: como has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El que tiene firmeza en el espíritu pone las manos sobre los que están enfermos y estos se sanan. Porque el que anda firme en el espíritu sabe que Dios lo usa como instrumento. El que tiene firmeza en el espíritu sabe vivir en medio de la adversidad. El que tiene firmeza en el espíritu se hace fuerte en medio de la batalla. El que se hace fuerte en el espíritu puede estar en el foso de los leones, pero ningún león le hará daño. El que tiene firmeza en el espíritu puede estar en el horno que estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, pero el fuego no les hizo daño. El que está firme en el espíritu reconoce algo: no temas, yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por el agua no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo.
El que tiene firmeza en el Espíritu se fortalece en medio de la prueba, en medio del quebranto. Se hace más fuerte en batalla. El que es fuerte en el Espíritu está listo para crecer donde fue plantado. ¿Y esto de qué habla? No es tiempo de andar moviéndose, hermanos. No es tiempo de andar buscando aquí, buscando allá. Es tiempo de creerle a quien dice que es Dios, porque de verdad que lo es. Si crecemos donde fuimos plantados, somos fuertes en el Espíritu, estaremos firmes en el Espíritu. ¿Qué quiere Dios hoy? En el lugar donde tú fuiste plantado, es el lugar donde tú crecerás. En el lugar donde tú fuiste plantado vas a tener mucha controversia, muchos entretenimientos, va a haber mucha dificultad, va a haber guerra. Pero en el lugar donde Dios te plantó, ahí vas a crecer. Quédate donde estás firmes. No salgas huyendo ante cualquier situación. Estás firme en el Espíritu. Nuestra raíz está en Jesús y simplemente crecemos. Simplemente crecemos. Vendrán tormentas, es parte de la vida del creyente. Van a tratar de que te muevas y que tu firmeza sea cedida ante las tormentas. Vendrán sequías, también vendrán sequías. Vendrá frío y calor también. Al principio seremos como árboles jóvenes. Sí, para permanecer firmes, seremos al principio como árboles jóvenes, alimentándonos del subsuelo, del suelo y del aire. Creceremos en estatura, nuestra corteza se va a engrosar y ya vamos a aumentar en hojas. Pero lo más poderoso, lo último que vendrá, es que seremos árboles con frutos. Seremos árboles con frutos. Seremos árboles que daremos nuestro fruto. No solamente creceremos, no solamente nuestra corteza se hará fuerte y firme, no solamente tendremos hojas, tendremos frutos. El Salmo 92, 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios. Y tercera declaración que le hace Dios por medio de la boca de Moisés a su pueblo: ved la salvación, ved la salvación. Habrá luchas donde solo nos quede mirar a Dios, y creo que esta es una de las luchas. Nos queda solamente mirar a Dios, hermanos. Solamente nos queda mirar a Dios. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta misma declaración que Dios a través de Moisés le da al pueblo y dice: ved la salvación, es la misma situación parecida que atraviesa uno de los grandes hombres de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 20, un hombre de Dios llamado Josafat recibe tremendas malas noticias. Dice que un gran ejército del otro lado del mar viene contra ti. Y dice que tuvo temor y se humilló y consultó a Dios. ¿Y qué hizo? Pregonar ayuno a todo Judá. Y empezó este hombre a tener una comunicación, a hablar con Dios. Le dice en el versículo 12 del capítulo 20 del 2 de Crónicas: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y aquí volvemos nuestros ojos. Oye esto, vino la palabra de Dios de inmediato: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17 del capítulo 20 del 2 libro de Crónicas: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación. Hermanos, amigos, es tiempo de ver la salvación que Dios hará en medio de nosotros. Este tiempo la iglesia mantenga su posición. En este tiempo no tengamos temor, no tengamos duda.
que no seamos movidos de nuestra posición. Vayamos por lo que se nos ha prometido, pero también es tiempo de ver la salvación. Hay que ver lo que Dios dice que debemos ver y no lo que el hombre nos está mostrando. El hombre nos muestra muerte, Dios nos está mostrando vida. El hombre nos muestra enfermedad, Dios nos está mostrando salud. El hombre muestra un caos económico, Dios dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 121 tiene una tremenda declaración: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda Israel. He aquí, no se dormirá, ni adormecerá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Miremos a Dios en este tiempo. Miremos la salvación que Dios tiene preparada para este tiempo. ¿Qué está haciendo Dios? Preparando la mies. Porque hay pocos obreros. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Habrá una gran cosecha. Habrá tanto para recoger que una barca a otra barca le dirá: ven y atrapa todos los peces, porque ya nosotros no podemos. Este no es tiempo para pelear peces, no es tiempo para pelear ovejas. Dios traerá a cada iglesia su parte. Dios traerá a cada iglesia su bendición. Vamos a resistir, vamos a estar firmes, creyéndole a Dios que Él ha dicho que Él es Dios. Y miremos lo que Dios dice que miremos. Cuando Lot se separa de Abraham, Lot miró toda la llanura donde pasaban los ríos y había hierba, y dijo: esta es la tierra para mí, para pastorear el ganado, para apacentar. Y Abraham el viejo, Dios le dice: ven ahora tú, porque Lot miró y alzó sus ojos a su manera y a su gusto. Ahora yo te digo: ven, Abraham, quiero que mires. Y Abraham miraba lo que había quedado, y Dios le ratifica su promesa. No siempre lo que el hombre ve como bendición es bendición. Sin embargo, lo que el hombre no ve con bendición, Dios lo convierte en bendición. Ahí donde tú estás, no tenga temor. Créale a Dios. No tenga duda, incertidumbre. No sea movido de su posición. Esté firme. Recuerda que tiene que ver con un soldado en batalla, en el campo de batalla. No es tiempo para voltear para atrás. Es tiempo de avanzar con Cristo Jesús. Es tiempo de ir por la tierra prometida, la que Dios nos prometió, para la redundancia. Es tiempo de caminar. La columna que es Dios nos lleva, y sus 3 palabras nos dan certeza y convicción. No temas, no temas. Estad firmes, estad quietos y ved la salvación que Jehová hace hoy por vosotros. Esta es una canción, hermanos, de décadas. Hoy esta canción cobra vigencia en la vida suya. El poderoso de Israel. De día y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque Él es el poderoso de Israel. Aleluya. ¿Para quiénes Dios es el poderoso de Israel? Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Hay victoria en Cristo Jesús. Aleluya. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y lloverán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. Con el arpa danzará. Y la lengua de los mudos cantará. Ese es el Dios de Israel. Es el Dios de Torrefuerte. Es el Dios de París. Es el Dios de Panamá.
es el Dios de la provincia de Herrera, es el Dios todopoderoso. Si confías en Él hoy, si le entregas tu corazón a Él, si de corazón le sirves y te vuelves de los ídolos al Dios vivo, Jehová toma tu carga, Jehová te trae descanso, Jehová te sana, quita tu aflicción, quita tu enfermedad de espíritu, te levanta el espíritu, te levanta el ánimo. Aleluya, Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hoy Jehová es varón de guerra, Él es varón de guerra. Él es el varón de dolores, también experimentado en quebranto. Pero María y Moisés cantaron cuando salieron y pasaron el mar. Él es varón de guerra. Él es el varón de guerra. Él es el varón de guerra. No hay quien pueda ganarle. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros del faraón y a su ejército. A sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Si estás enfermo, eres sanado en el nombre de Jesús. Si estás triste, tu tristeza se convierte en gozo. Si estás afligido, la aflicción se va hoy. El Espíritu de Dios te llena tu ser. El Espíritu de Dios viene sobre ti y quita el luto de tu vida y trae alegría, aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias en esta tarde en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todos los que están ahí a través de las redes sociales, la bendición de Dios caiga sobre usted en el nombre de Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. No tenga temor, no tenga miedo, no tenga incertidumbre. El varón de Dios, el varón de guerra está en medio de nosotros. El varón de guerra camina en medio de nosotros y pelearás tu batalla. Quédate quieto, esté firme, déjale la batalla a Dios. Él peleará por ti y nosotros estaremos tranquilos. ¡Gloria a Dios! ¡Hay victoria! Dios es fiel. Saludos. Facebook a la hermana Dalis, a Luis Daniel, gloria a Dios. A la pastora Giovanna, gloria a Dios. A la hermana Iraida, gloria a Dios, aleluya. A todos los que están en las redes sociales, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. De ahora en adelante no tengamos temor. Jehová va de nuestro lado. Mira que ha tomado tu mano. Ahorita mismo por el Espíritu te lo digo. Ha tomado tu mano y camina contigo. Caminará contigo. Será luz para que camines enfrente. Y será tinieblas para tus enemigos. No podrán tocarte. No podrán hacerte daño. Porque Jehová ha salido como poderoso gigante. Hay victoria en Cristo Jesús en esta tarde. Aleluya. Él es fiel y verdadero. Él es nuestro Dios, varón de guerra. Gloria a Dios, prepárate para nunca más volver a ver a tus enemigos, porque morirán en las aguas de Jehová. Ha sido un privilegio y una honra para mí estar transmitiendo este culto y que todo aquel que por fe a Cristo Jesús haya recibido una palabra sea bendecido tú y tu familia. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Saludos a todos los hermanos y amigos que se conectaron. Gloria a Dios. Y una vez más le declaramos que hay victoria y que recuerde siempre que Dios tiene el control de todo. Bendiciones y Dios les bendiga.